Y yo, y como lo habíamos anunciado, mis queridos amigos, colegas, aquí en Tres en Raya, tenemos ya a nuestro invitado especial. Estamos celebrando la semana, estamos celebrando la Semana del Libro, ya cerrando con esta celebración tan importante. Y qué importante, recalcando, es poder volver o retomar o incentivar la cultura de la lectura, de coger un buen libro, poderlo devorar, alimentar nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, porque eso es lo que nos da una buena lectura, un buen poema, una poesía, pues realmente nos saca o nos lleva de este mundo a un mundo mágico realmente. Y para aquello, un gran expositor de la investigación, de la historia, él es historiador, escritor, docente y por supuesto ha aportado muchísimo aquí dentro del Cantón Sucúa de la provincia con diferentes escritos, ensayos, y está hoy para tener este conversatorio en torno a la Semana del Libro, a nuestro distinguido Lelis Gutiérrez. Muchísimas gracias por estar aquí, bienvenido, muy buenos días. Gracias Jessica por la invitación y gracias por invitarme a compartir un poquito de lo que se pueda en la cuestión literaria. Lelis, desde que tenemos uso de razón, vivimos en un cantón tan pequeño, nos conocemos, te has dedicado a investigar, a buscar, a recolectar los datos, a dejar ese legado de identidad a través de la historia. Y hoy, o más adelante, estaremos también tocando un tema muy interesante que es la historia de nuestro cantón, pero ese es un tema demasiado largo que, como lo dije, lo tocaremos en otro programa. Pero sin embargo, queremos hoy tocar la importancia, aprovechando la Semana del Libro, de incentivar la lectura a nuestros pequeños especialmente. En nuestro programa nos escuchan muchas madres de familia, padres de familia, y qué importante es empezar a ir sembrando esa pequeña, curiosidad, motivación a leer los libros. Se está perdiendo, Lelis. Sí, realmente, aunque la lectura sigue de largo porque en el celular lo sigues leyendo, en los letreros, en la calle, siempre estás leyendo. Lo que se pierde un poco es la lectura del libro tradicional, el libro impreso. Pero en las redes o en la web se encuentran libros, links con libros que usualmente los estudiantes están abriendo y están dedicándose a ello también, libros interactivos y sobre todo a veces sin costo, porque una de las situaciones que se tiene también es que los chicos y la gente de por estos sectores de la Amazonía no se dedican a la lectura o no ha habido ese hábito de lectores justamente por lo difícil al acceso de la bibliografía y a lo caro del producto. Los buenos libros, ustedes sabrán, son un poco caros y no se tiene acceso a esa información. Entonces, por ahí un poco incentivando y también volviendo, recuerden que los ministerios de educación en los colegios lamentablemente han retirado las bibliotecas, de tal suerte que los libros físicos se están quedando ya para el olvido, lamentablemente. Otro día, en torno a la Semana del Libro, por ahí teníamos un conversatorio, ¿no? De que realmente quizás se vaya perdiendo el hábito de tener un libro físico, como lo hemos tenido siempre en mano, pero sin embargo la lectura jamás se va a acabar, va a terminar. Ahora todo es de manera digital, de manera online. Y aquí quizá es más ventajoso para quienes quizá no tienen el dinero suficiente para poder adquirir un buen libro, etcétera. Ahora todo a través de la red. Aquí nosotros podemos aprovechar, por eso siempre estamos motivando e insistiendo de que la red tiene su lado positivo, su lado negativo, pero aprovechar todo lo positivo de esto, que es de bien informarnos, leer. De alguna forma, mi querido Lelis, con esto de la tecnología, el avance de la web, entre otros, quizá desaparezcan los libros de manera física, pero
motiva aún más quizá el hecho de que tengamos ya una plataforma online a la lectura, quizá de una manera como para, no solamente en una forma de obtener para conocimiento, para estudios, de sí, me mandaron a leer esto porque tengo que sacar una nota del colegio, sino, por ejemplo, ya vemos memes, vemos imágenes donde tienen algún tipo de frases, de fragmentos, de libros, etcétera, y están motivando inconscientemente a que los jóvenes y niños leamos. Y esa es la parte buena de la tecnología y de las redes que de alguna forma inconscientemente nos está llegando. Sí, esto de la lectura lo hacemos nosotros los profesores, y yo he sido profesor de escuela y de colegio y de universidad también. Y en el colegio he sido profesor de literatura. Y bueno, yo no me puedo quejar de mis profesores, pero yo creo que ellos fueron unos excelentes maestros de literatura. Hablo de los señores Amores, Miguel y Jorge Amores. Y también la licenciada Luz Zavala, que fueron mis profesores de literatura, intachables profesores, porque ahí ellos sí enseñaban como debe ser, pero me parece que la metodología de la escuela es un poco la que le hace al niño aburrirse de la lectura. Y la lectura no es un tema aburrido, la lectura es algo súper chévere, es igual como verte un video o irte a una fiesta, porque vas leyendo y vas aprendiendo o te van contando cosas. Entonces, eso es lo que falta rescatar de la lectura en los niños. Eso es parte de los docentes, de que no es un castigo la lectura o de que no es una nota la lectura, o sea, porque alguien lee porque va a tener el 10 o lee porque para que no le diga nada a su papá o qué sé yo, pero nunca coge un libro por sí solo porque a ver qué dirá este libro, etcétera. Entonces es un poco esa la situación, Jessica. Sí, yo creo que usted tiene un punto muy importante y tengo que decir que yo soy de otra generación. Cuando yo fui a la escuela por primera vez fue a principios de los años 60 y entonces yo recuerdo que en aquel tiempo pues apenas habían hogares que tenían televisión y cosas así, y normalmente nosotros aprendimos a disfrutar, a hacer viajes imaginarios a través de la lectura. Y la lectura pues fue algo que nos fue como que abriendo puertas, sacándonos de las rutinas de la vida diaria en que teníamos, y como no existía tecnología, no existía internet, no existía nada de esas cosas, pues eso, cuando nosotros a veces imitábamos algunos de esos personajes en los juegos que jugábamos con otros niños, y de alguna manera pues desarrollamos el apetito por la lectura, lo cual hasta el punto del día de hoy pues sigo siendo una persona que me gusta mucho la lectura. Recuerdo que para principios de los años 70, en el 75, gané un certamen literario en la Universidad de Interamericana de Puerto Rico, y ahí pues me motivé a tratar de empezar a escribir. Y resulta que escribimos como 3 libros y se quedaron acumulados en un sitio porque a nadie le gusta leer ni comprar libros. Y por los últimos, para hacerle el cuento corto, 25 años he estado escribiendo para un periódico en Estados Unidos, pero lo que hago son artículos cortos sobre temas no controversiales, no políticos, no religiosos, que se titula La Voz de la Conciencia, y muy interesantemente ha tenido una acogida tan grande que, a pesar de que ya yo llevo más de 3 años y medio aquí en el Ecuador, pues todavía no quieren que yo deje de escribir allá. Y yo lo sigo haciendo todavía. Y me siento, o sea, que yo creo que tal vez uno tiene que acostumbrarse a la metodología. Ya tal vez la gente no va a comprar tantos libros físicos cuando los puede conseguir en PDF gratis en el internet. Y si uno lo que quiere es tratar de promoverse y tratar de buscar la forma de que sus escritos sean conocidos, pues entonces uno debe de utilizar estos medios tecnológicos para hacerlo. Yo alcanzo un sinnúmero grande de personas
a través de estos artículos que hago de modo electrónico. Pero si eso yo lo escribo en un libro, tal vez uno o dos que me hagan el favor de comprar el libro, ven lo que está en la portada y luego ahí se queda y ahí muere. Y eso yo creo que es lo que hace la diferencia hoy día, tratando de ver si nos atemperamos con las nuevas tecnologías y tratamos de promocionar las mismas ideas, los mismos principios, pero con otros medios. Y bueno, hablando por los jóvenes, bueno, me encanta que acá tengamos un claro ejemplo de la lectura en sus tiempos y me llena de nostalgia, o sea, le cuento, a mí me encantaba la lectura y incluso como Wally tuve la oportunidad alguna vez de participar en un concurso de libro leído y obtuvimos un buen lugar, me encantaba, pero ahora me he desviado, podría decir, y muchos jóvenes. Antes, cuando no teníamos el mismo acceso a la tecnología como ahora, pues nos ponían un libro y inconscientemente nos gustaba. Y ahora las ocupaciones, no sé cómo podría decirlo, tengo muchas cosas que hacer, hemos preferido lamentablemente hacer otras actividades. ¿Y cómo podemos, digamos, devolvernos este gusto por la lectura? ¿Cómo podemos motivarnos nuevamente? A los jóvenes, sí, para volver a esto. Bien, yo tengo un ejemplo también parecido a Wally, ¿no? Sí. Resulta que yo escribí un libro sobre pedagogía, se llama pues el Manual del Educador Eficaz. Era una propuesta pedagógica que yo llevaba a Cuba, porque ahí teníamos un encuentro de docentes a nivel mundial. Entonces, bueno, se hizo 1500 copias de los libros, que obviamente, como dice el amigo, tenía por ahí un cartón, nadie las quería comprar, se puso en algunas tiendas de por aquí, pero muy pocos lo pedían. Pero yo me fui llevando 500, digo, de repente, allá se interesen en Cuba. E increíblemente, esos libros costaban $10 en ese entonces, estoy hablando en 2015, más o menos, 2009. Se acabaron. No por profesores ecuatorianos, sino por profesores cubanos, por profesores españoles, por profesores brasileños. Es decir, más bien se interesaron por mi libro otros profesores y no del país. Un poco también tiene que ver eso la cultura nuestra. Dice, bueno, si es ecuatoriano, entonces... No, yo mejor prefiero a un colombiano o a un español leerlo. Ahora, lo que usted me está diciendo es justamente la tarea de los docentes de primaria está en manos de ellos, digamos, de los docentes, hacer que vuelva la lectura a ser apetecida, animada, a ser, como le digo, algo lindo, algo divertido, ¿sí? De ellos depende, porque el niño está en manos del docente en estas cosas académicas. Por lo tanto, si el profesor utiliza una buena metodología, una buena motivación para la lectura, entonces ellos cogerán el gusto por la lectura. Y obviamente si tienen una mala metodología, pues el niño saldrá otra vez frustrado, dirá yo no quiero leer, no quiero hacer esto, y lo que está pasando. Y bueno, hablando de la buena metodología, y si no tenemos esto en la escuela, sabemos que los primeros maestros son en casa, los padres que nos están escuchando, pues, ¿qué recomendamos los padres? Hacer leer a nuestros hijos desde pequeñitos, vamos por orden, para los niños, porque si en la escuela no tenemos esta buena metodología, en casa, ¿qué podemos darle? ¿Qué libro podemos darle a nuestro niño o enseñarle a leer? Bueno, justamente la lectura también se practica con el ejemplo. Si tienes unos padres lectores, obviamente los chicos también serán unos buenos lectores. En la actualidad, para los niños hay una serie de lecturas, de cuénticos, de fábulas, de cuestiones incluso modernas, fábulas modernas con cuestiones, con
terminología moderna incluso, que se pueden ir leyendo a los niños. En la web hay un sinnúmero de libros para edades, de acuerdo a la edad, donde se pueden ir leyendo a los chicos, a los niños, fragmentos y haciéndoles que se apeguen un poco a la lectura. Y también la lectura no va tan bien deslindada de la escritura. Los niños también tienen que ir un poco escribiendo sus cosas para que a nosotros nos enseñaron un buen método de ir leyendo y también escribiendo, ir comentando la obra que se va leyendo, ir dando nuestro punto de vista, nuestra crítica, ir contextualizando. Entonces eso también se debería hacer con los niños, o dibujar lo que leíste. De esa forma un poco haríamos... volveríamos a motivar la lectura en los niños, porque ya les digo, para cada edad hay unas lecturas muy motivadoras en la web. Y bueno, ahora que está de moda las novelas, las obras, ¿no? Para los adolescentes, que por ahí lamentablemente algunos se están perdiendo en vicios malos, o en las redes sociales, que ofrece un mundo de vulgaridades incluso, y les gusta lamentablemente. Bueno, ¿qué podemos recomendarles a ellos? ¿Qué lecturas podemos recomendarles para que cultiven esto? Igual forma para los jóvenes hay un sinnúmero de temáticas, no solamente en novelas, sino en temáticas también, porque bueno, una de la ideología, de la idiosincrasia de Latinoamérica es justamente esto de la novela o romántica o trágica o qué sé yo, que muchas veces ha llegado a ser un lirismo, una fantasía, inculcados por la televisión. Incluso todas las telenovelas son libros, son obras de novelas que se han puesto en escena, y muchas veces novelas mexicanas, novelas colombianas, novelas venezolanas, pero sobre todo mexicanas, un poco han venido a nuestro medio y han sacado prácticamente de contexto toda la cultura que nosotros podemos tener. ¿Por qué? Porque nosotros no somos escritores y por lo tanto no ponemos en esencia nuestro pensamiento, de tal suerte que nosotros sabemos más, o ya sabemos qué es lo que va a pasar en una novela, porque ya sabemos la trama, ya sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces, un poco a los chicos ahí habría que inculcarle a los jóvenes por temas de literatura que son modernos también, pero no solamente de novelas, sino hay de aventura, hay de ciencia ficción, de naturaleza, de libros fantásticos para ellos, con temas lindísimos. Entonces, un poco apartarles de lo romántico, de lo trágico, del asesinato, de la violencia. Como yo digo siempre, una buena lectura engrandece el alma, la mente, el corazón, la creatividad, así que también debemos mucho cuidar lo que leemos de cierta forma. Mi querido Wally. Sí, esta noche se va a celebrar un evento que le llaman Pulp Fiction, el pulpo de fantasía, por así decirlo, que va a tratar de remontar las personas a épocas de la música de los 80, los 90. Pero en esa misma tonada, pues recuerdo que en aquellas épocas pues había otro tipo de literatura. Yo recuerdo tener una maestra que me decía: lee, no importa lo que leas al principio, pero desarrolla el hábito de la lectura. Y yo recuerdo que yo compraba de esos cómicas, caricaturas animadas, no sé cómo le llaman aquí, pero allá le decían paquines, cómicas. Y leía de Superman, de Archie, de todo ese tipo de personajes. Y me gustaban esas historias, y lo bueno era que luego podía intercambiar con otros amigos que tenían de las mismas. Y mi mamá se contagió de eso y empezó a dejar de ver tanto televisión, porque ya empezó a leer lo que se llamaban fotonovelas. No sé si eso lo hubo aquí alguna vez.
que eran unos libros con muchas fotografías y una historia que se contaba ahí. Y eso, pues yo recuerdo que a veces, pues, nos pasábamos la noche entera leyendo estas cosas y ya cada vez queríamos que terminábamos una serie, queríamos empezar la otra. Ya cuando fui creciendo, entonces ya empecé a descubrir que no solamente las caricaturas o los libros ilustrados son buenos, sino que también empecé a leer libros que ya eran más completamente escritos y empecé a leer novelas. El primer libro que yo leí, siempre lo recuerdo, fue El progreso del peregrino, de John Bunyan, un libro del 1600 por allá, y luego leí El Quijote más adelante como 4 veces porque no lo entendía las veces que lo leía, y leí la Ilíada, la Odisea y todo este tipo de literatura clásica antigua, porque esas historias pues me hacían fantasear en mi mente y crear muchos personajes y cosas. Y yo creo que eso es algo que nos falta hoy día, y es que la tecnología nos roba la capacidad de desarrollar la imaginación. A veces uno de los problemas que tenemos, que vemos jóvenes tan aburridos, que tienen una vida tan mediocre, es porque no tienen imaginación, de tratar de, con esa imaginación, tratar de empezar a establecer las bases para un futuro mejor, para tal vez iniciar una carrera, para tal vez redirigir su vida hacia objetivos que verdaderamente puedan cambiar su tipo de vida. Y yo creo que lamentablemente se está perdiendo eso con la tecnología, porque estamos acostumbrados a lo instantáneo. Me decía una persona que le gusta ser videoblogger, nadie ve un video de más de 2 minutos. Nadie lee un artículo que no sea. Por eso mis artículos son de 800 palabras. Y me están diciendo que los corten, porque mucha gente lee los primeros 2 párrafos y ya no quieren leer más nada. Yo digo, bueno, entonces, ¿en qué quedamos? La gente quiere cosas instantáneas, que le digan lo que quieren saber, pero que no los estimulen a desarrollar ese pensamiento, esa fantasía que yo tenía, que me idealizaba de una manera, me idealizaba de otro, y gracias a esas idealizaciones he podido llegar a donde he llegado el día de hoy, aquí a Sucúa. Qué grande que es la lectura. Son las 11 de la mañana con 37 minutos. Estamos casi en la parte final de nuestra programación, pero usted quédese ahí porque tenemos más en nuestra programación. Estamos acompañados de Lely Gutiérrez. Él es docente de literatura, escritor de aquí del Cantón Sucúa. Interesante realmente. Y bueno, pues para finalizar esta interesante entrevista, queremos que nos ayude pues aconsejando a los jóvenes, a los niños, a los padres de familia que nos están escuchando, pues cómo inculcarlos en la lectura nuevamente, cómo volver a esto que ustedes les acabo de escuchar y me acaban de motivar nuevamente. Yo quiero leer, yo quiero y que muchos jóvenes se sientan emocionados cuando nos regalen un libro, cuando vemos una lectura que nos interese, una lectura, un libro. Bueno, coincido con mi amigo Wally. Realmente al inicio se leían, aquí también llegaba toda la fotonovela, los libros, las revistas de cómics, aquí se leía mucho Calimán, esas cosas. Ahí aprendimos nosotros a leer y a fantasear. Y realmente esas revistitas se han perdido, ahora no las hay. Y bueno, hacemos después la radionovela, la fotonovela y después la telenovela. Y ahí un poco se perdió la cuestión de la lectura. Pero mi estimada amiga, su nombre, Noemí, mi estimada Noemí, hay muchas formas de incentivar a los jovencitos a leer. Por ejemplo, yo a mis estudiantes, yo ahora ya no doy literatura, pero a mis estudiantes siempre les digo, yo doy ahora investigación, les digo, a ver, hagamos una cosa, bájense el libro del Principito, ¿sí? Y a ver, ¿quién logra leerlo? Que es cortita, ¿no? Es cortita, y les digo, a ver, bájense a ver, y si les gusta, léanse, si no les gusta, no se lean, o si quieren, busquen otro librito pequeñito, pero la cuestión es que se lo lean. Entonces, mire, de 30 estudiantes que he tenido, a veces 5, 10 dicen, profe, lo bajé, lo leí todito de una porque ha sido chévere. Entonces, esas cuestiones los padres de familia tienen que hacer, pero tienen que saber también qué libro pueden recomendarles. Entonces igual pasa con los libros de
del viaje al centro de la luna. El autor es, que se me fue, el Julio Verne. Los libros de Julio Verne para los chicos es fabuloso. Ellos les dicen, mira, entonces ahora ya leíste esto, ahora bájate este libro de Julio Verne, ¿sí? Bájate estos otros libros. Y ellos sí reaccionan, o sea, no todos, pero sí van reaccionando. Entonces puede ser una metodología de que los padres incentiven a que bajen libros pequeños y, digamos, cortos, y así podamos ir logrando a que todos vayan leyendo algo siquiera, ¿no? Claro, y yo quiero unirme a ese pensamiento porque yo después desarrollé un apetito por esos libros de Khalil Gibran, del vendedor más grande del mundo, y todos esos otros libros que motivan, El principio de Peter, y libros que le expanden a uno poco a poco el pensamiento y que se van atemperando al proceso de maduración que uno tiene como individuo. Ya cuando uno ya más mayor, pues entonces puede leer otro tipo de cosas, pero qué bueno, que me alegro que usted haya traído toda esta información, lo cual es un reto a que tengamos nuestro Pulp Fiction, pero en términos de la literatura, y que esta noche pues algunos cambien de parecer y en vez de ir a bailar y a gastar dinero allá, pues vayan a Najo y puedan disfrutar de 3 obras teatrales que verdaderamente van a ser de mucha inspiración y de mucho aprendizaje para nosotros. Bueno, en esta mañana nosotros queremos una vez más agradecer a nuestro invitado de la mañana de hoy, a Lelis Gutiérrez. No será la última vez, desde ya le comprometemos, como dijimos, tenemos muchos temas que quedan pendientes para poder conversar, quizá ya temas más locales en cuanto a la historia de nuestro cantón Sucúa, pues en una próxima programación. Muchísimas gracias a usted, Lelis, por haber estado junto a nosotros, y ese mensaje final ya de despedida para nuestra querida audiencia y para quienes nos miran a través de Facebook Live. Adelante, Lelis. Gracias a ustedes, y obviamente estoy presto para cualquier inquietud y cualquier conocimiento que se pueda ofrecer en estos medios de comunicación. Estaré listo para venir acá y compartir. Pues muchas gracias a ustedes por la entrevista y a usted por compartir. Nos vamos a una pausa musical y regresamos con más. No se vayan.